es de nuevo José Ramón Polpeiro, que está en el Hospital Locus Augusti, ¿lo he dicho bien? Lo has dicho bien. De Lugo, y que nos va a hablar en concreto sobre los angiosomas. Muy bien. Bueno, pues aquí volvemos un poco sobre lo dicho anteriormente, quizás con otro punto de vista. Vamos a ver, el perfil anatómico, la enfermedad vascular periférica es muy complejo y el perfil anatómico lo tenéis un poco aquí descrito, ¿no? Básicamente, la enfermedad proximal suele dar claudicación, aquí no hay muchos problemas, es un solo tubo, hay que arreglar las estenosis o las oclusiones que haya, bien por vía quirúrgica o por vía endovascular, y la única estrategia es pensar con qué lo vamos a hacer, si vamos a utilizar angioplastia simple, stents, balón con droga, bueno, lo que queramos. El problema aparece siempre en la enfermedad distal. La enfermedad distal se asocia habitualmente a isquemia crítica y además tiene un componente anatómico complejo porque hay lesiones de los vasos distales, o sea, de los vasos infrapopliteos, y un componente muy importante de lesiones en los vasos del pie y en la arcada plantar, que puede llegar a ser hasta un 25%. Está claro que hay que revascularizar esto, sobre todo si hay pérdida tisular. El tiempo que se tarde una lesión isquémica con pérdida de tejido debe tratarse porque los tratamientos farmacológicos no van a hacer nada. Y el tema del angiosoma pues está muy de moda y aparecen las guías. Pero, a ver, ¿qué es esto, no? El angiosoma no es un concepto reciente, el angiosoma es un concepto que viene de la cirugía plástica y es bastante antiguo, tan antiguo como el año 87, cuando todavía la angioplastia de vasos distales no estaba ni se contemplaba. Y era un concepto en donde te dice que hay unas zonas del cuerpo que están, o segmentos del cuerpo que tienen una irrigación arterial específica, ¿vale? Pero claro, también te dice que esas zonas que tienen una irrigación arterial específica están conectadas con unas arterias colaterales. Es más, a partir de aquí sale una publicación en donde cardiólogos, que son los que empiezan con esta historia, pues describen los angiosomas. Bueno, esto en realidad me parece que fue de plástica también. Y bueno, en el pie se describen 6 angiosomas, 3 dependientes de la arteria tibial posterior, que irrigan básicamente la planta del pie, la plantar externa, la plantar interna, y una parte en el calcáneo, 2 dependientes de la peronea, que irrigan la parte externa del calcáneo y la anterior, y uno de la pedia, que irriga básicamente el dorso del pie. Ahora, qué bien, ¿qué pasa? Estos angiosomas no son así como los pintan, porque en realidad hay variantes anatómicas en la distribución de las arterias, con lo cual ya va a ser diferente. Y además, hay muchas colaterales que en condiciones normales no se ven, pero que en condiciones de isquemia se pueden hipertrofiar. En condiciones de isquemia patológica o inducida por un cirujano que quiera aprovechar un flap, que quiera hacer un flap cutáneo, ¿no? Y además, dentro de esto, si se hace medición de tensión tisular de oxígeno en la piel, se ve que dentro de esos angiosomas teóricos hay zonas que tienen baja irrigación y otras que tienen una irrigación alta, porque hay una serie de vasos colaterales que no estamos viendo angiográficamente, pero que están ahí, que se hipertrofian y que pueden llevar oxígeno a otras zonas, con lo cual a veces los angiosomas teóricos coinciden con las zonas isquémicas y otras veces no. ¿Vale? Y de hecho, bueno, entonces, ¿por qué se habla de revascularización directa? Pues la gente que ha hecho esto o que ha empezado a hacer esto son cardiólogos, y los cardiólogos piensan en la coronaria, y la coronaria básicamente es una circulación terminal. Entonces han extrapolado esto. Efectivamente, los pacientes diabéticos tienen mucha microangiopatía y es posible que los territorios se comporten como aislados, pero eso no significa que esto sea exactamente así. Con lo cual, ¿qué pasa? La distribución de las lesiones no siempre coincide con los angiosomas, es más, la mayor parte de las veces no coincide. Entonces, también se ha visto que si tú consigues revascularizar más vasos por debajo de la rodilla, los índices de amputación mejoran. Parece lógico, tú lo que quieres es llevar sangre ahí, pues vamos a llevarla como sea, ¿no? Entonces, se ha visto que, bueno, es mejor revascularizar
un vaso que ninguno, 2 mejor que 3, y si son las tibiales, mejor que la peronea. Y están las colaterales, que ya lo comentaron previamente. Es decir, las colaterales tienen un papel importante, ya se conocían con los angiosomas, y efectivamente existen, y hay publicaciones, entre ellas alguna española, donde te dice que la revascularización directa no es mejor que la indirecta, siempre y cuando existan vasos angiográficamente visibles, o sea, unas buenas colaterales, especialmente si hay arco plantar. Esto es lo que nos dicen lo mismo. Y si consigues hacer un bypass quirúrgico o sacar una sola arteria que te rellene el arco plantar, eso da buenos resultados a nivel de curación de úlceras y prevención de amputación. Por lo tanto, y hay otro detalle, se ha descrito también un signo que si tú haces una arteriografía después de tu procedimiento y ves que la zona donde está la úlcera se tiñe, estás consiguiendo lo que buscas, es decir, que llegue sangre, que llegue oxígeno. Todo es un poco lo mismo. Es decir, tenemos 3 vasos, tenemos una circulación compleja, tenemos circulación colateral que a veces no vemos y necesitamos que llegue sangre y oxígeno a la zona ulcerada. Entonces, cualquier estrategia que nos permita hacer esto, vale, sea con angiosoma o no lo sea. Si tenemos una opción de angiosoma, pues iremos mejor. Pero no necesariamente. Aquí el balance es un poco entre esto, es el balance entre la vascularización directa de lo que tenemos y las colaterales. En caso de que tengamos pocas colaterales, a lo mejor interesa ir al vaso, pero en caso de que no consigas ir al vaso, si tienes un buen arco plantar y tienes buenas colaterales, un tratamiento de revascularización indirecta puede ser suficiente. Y claro, hasta el tobillo muy bien que tenemos 3, pero debajo del tobillo hay enfermedad en el 25% y hay enfermedad muy importante. Y todos sabemos que para que los bypasses y las angioplastias funcionen, tiene que haber salida, el flujo tiene que poder salir. Si estamos trabajando en una arteria que no tiene salida, se va a trombosar. Y el problema de las angioplastias distales y en el pie es que, como ya comentó también el ponente anterior, es muy frecuente la reestenosis y la reoclusión. Y hay angioplastia tras angioplastia, revascularización tras revascularización y amputación tras amputación hasta llegar a la última que hagamos. Y desde luego la colocación de stents en vasos pequeñitos como son los del pie no tiene sentido ninguno. Con lo cual, pues hay que darse cuenta que, lo que nos pone aquí, un flujo directo por una arteria con una buena distribución puede ser más que suficiente. Y otra situación es que no tengas nada, con lo cual tendrías que intentar revascularizar todo lo posible, incluido teniendo en cuenta el arco plantar. Con lo cual, pues lo mismo, o sea, pacientes con grados avanzados, con lesiones tróficas, hay que tener claro que si no hay vasos en el pie, eso es un problema, y tener también claro una cosa, si tú consigues una revascularización de un vaso y ves buena colateralización en el pie, procura respetarla, porque se está viendo que hay mucha tendencia en todos los congresos y en todas las publicaciones a vamos a hacer accesos retrógrados, vamos a pinchar las interdigitales, vamos a pinchar las arterias del pie, pero claro, ahí puedes estar estropeando opciones de un bypass quirúrgico o sencillamente la propia vasos colaterales que tiene el propio pie para defenderse. Y luego hay otra cosa, a veces haces una angioplastia y te queda una zona del pie muda. ¿Qué pasa aquí? Pues es que no llega. Y eso se tapa porque es una situación que ocurre con relativa frecuencia y en la que no tenemos una posibilidad muy buena, ninguna buena. O sea, tú intentas otra angioplastia, intentas una tromboaspiración, le metes vasodilatadores, pero muchas veces ese pie se pierde, porque la sangre no tiene dónde ir. ¿Estrategias de abordaje? Bueno, básicamente lo que se recomendaría es que si vas a hacer endovascular, primero hagas una punción anterógrada, es importante, la contralateral es más complicada de manejar. Que tengas buena imagen, ya hemos visto el artículo que nos presentaron antes para ver bien las arcadas y las colaterales. Que intentes siempre una recanalización endoluminal primero, ¿vale? Si te vas subintimal hay que tener cuidado porque no puedes llevar una disección subintimal hasta el infinito. Tienes que tener vas a ver que hay una arteria de salida, pero esa arteria debes respetarla porque si tú no llegas allí puede llegar el cirujano.
Y si tú te haces una recanalización subintimal donde te cargan los vasos distales, estás estropeando la situación y poniendo al paciente en riesgo. La gran ventaja de las técnicas endovasculares que teníamos siempre era que no hacíamos daño. O sea, lo peor que podía pasar es que quedara como estaba, pero es que ahora está habiendo casos con tratamientos agresivos que los pacientes empeoran. Si hay una recanalización subintimal, hay que reentrar lo antes posible, o con una técnica de un dispositivo de reentrada, o con una técnica en un empujón hidrostático, o sea, meter un chorro de contraste para que rompa la íntima, o intentar una recanalización retrógrada. Y últimamente se está volviendo a poner de moda un concepto que ya era quirúrgico y antiguo, que era la realización de arterializar las venas. Es decir, si la sangre en un paciente que tenga un pie sin colaterales, las venas están permeables. Si yo consigo que la sangre llegue ahí a través de las venas, haciendo una fístula arteriovenosa iatrogénica y rompiendo las válvulas, es posible que consiga aumentar la cantidad de sangre, la tensión de oxígeno y que cure la úlcera. Porque al final lo que interesa es que cure la úlcera. Porque si la úlcera no cura, el riesgo de amputación aumenta. Y luego hay que tener otra cosa en cuenta, que la curación de la úlcera no depende solamente de que llegue el flujo. La infección tiene un papel muy importante. Hay muchos pacientes que se amputan porque la infección no se controla. Y nada más. Muchas gracias. Yo creo que la parte más importante de esto está en la discusión. Bueno, pues